Quiero que vaya a la palabra del Señor y vamos a tomar de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 17 y 18, dos versículos con los cuales vamos a hablar hoy de algo bien especial que usted necesita conocer, que necesita poner en práctica para que su vida sea una vida de logros, de éxitos en el Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Leámosla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, póngamela en Reina Valera 1960. Ahí sí quiero, todos los textos de esto vamos a tomarlos de la Reina Valera 1960. Dice la palabra del Señor: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuántos reciben la palabra? Cierra por un momento los ojos y permíteme orar para que el propósito con el cual Dios colocó esta palabra en mi corazón también sea en tu corazón un propósito de vida. Padre, gracias porque tu palabra nunca regresará vacía, sino que hará todo aquello para lo cual tú la envías. Así como ella desciende de los cielos, riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así tu palabra será prosperada en la vida de cada uno de los que la oigan y la entiendan y la coloquen en práctica en Cristo Jesús. Diga: abro mi corazón, recibo la palabra. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor por la palabra. El tema que hemos venido tratando estos domingos es siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Con hoy es como la quinta o sexta, no he sacado cuentas cuántas enseñanzas de siendo guiados por el Espíritu Santo. Y en particular el título de hoy es Orando en el Espíritu. ¿Cómo es el título de hoy? Orando en el Espíritu. Es decir, hay una forma de orar que es efectiva y es la oración en el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo, él la recomienda, que aprendamos a orar en el Espíritu. Y eso está al alcance de todo el mundo. Eso no es nada difícil, solo que muchas veces desconocemos cómo hacerlo, y el propósito es que aprendamos a orar en el Espíritu. Quiero que me coloque nuevamente los dos versículos porque quiero usar el primer versículo como introducción para ya ir propiamente al desarrollo de la palabra. Dice: y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? El casco de la salvación. Déjeme decirle que si el apóstol está diciendo que lo tome es porque está a su alcance. Es más, ya lo tiene. Usted ha visto motorizados que van en su moto, llevan el casco en el codo. Cierto que da risa, ¿no? Porque si se llegan a caer, el codo va a quedar intacto. ¿Sí? O sea, el casco, ¿para qué se hizo? Para proteger la torre de control, la cabeza, y no el codo. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo, tomen el casco, el yelmo de la salvación, está diciendo algo que ya ustedes tienen, solo tienen que tomarlo. Nadie dijo amén, pero así es. Bueno, ¿cómo sé yo que tengo la salvación? Fácil. ¿Usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida? Levánteme la mano el que recibió a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y los que no han oído igualmente levanten la mano, no importa. Cuando yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador, entro a disfrutar de algo que no gané, que es la salvación. Usted no se ganó su salvación, usted no la merecía ni yo. Jesucristo pagó en la cruz el precio de tu salvación y la mía.
A la verdad nosotros merecíamos era la cruz, el castigo por nuestros pecados, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si yo tengo la salvación, ¿qué tengo que hacerla? Tomarla. Pero déjeme decirle algo, no se equivoque con la salvación. La salvación es gratis para usted, pero no significa que no haya valió nada más ni nada menos que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. O sea que es algo glorioso lo que nosotros tenemos, pero tenemos que aprender a tomarlo y a disfrutarlo. ¿Y por qué le digo que no se equivoque con la salvación? Porque hay una doctrina, una secta, y voy a decir el nombre, Creciendo en Gracia, que dicen que usted es salvo, siempre es salvo. Usted ya recibió a Jesucristo, usted ya es salvo, viva como quiera, que usted ya es salvo. Falso, falso, falso. La salvación hay que cuidarla. Es más, así como tu nombre está escrito en el libro de la vida, ese nombre puede ser borrado. En Apocalipsis dice que nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida si nosotros no entendemos el tema de la salvación. O sea, si la salvación ya la tengo, ¿qué tengo que hacerla? Ponérmela en la cabeza, que todo el mundo vea que estoy protegido con el yelmo de la salvación. El enemigo tiene que saber. El enemigo, su mayor arma es producir duda. Y mucha gente es atacada en su mente y en sus pensamientos por el enemigo que le dice, usted ya es tan pecador que usted ya no tiene nada que hacer. Mire, ya le tengo aquí el ladito en el infierno. Y lo más terrible es que la gente se lo cree. Y yo lo he comprobado. Hay gente que dice, no gaste el tiempo conmigo, yo soy muy malo, yo ya no tengo perdón de Dios. El único pecado que Dios no perdona se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cualquier otro pecado, el que quiera usted ponerle nombre, color, Dios lo perdona si nos arrepentimos. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, ¿para qué sirve la espada? Para atacar. El escudo es para defenderme, la espada es para atacar. ¿Cuántos juegan tenis o que algún día jugaron tenis? Levanten la mano. Ay, hay una mano levantada. Bueno, un día estos jugamos tenis aquí. ¿Quién más? A ver, 1, 2, ¿quién más? Anderson, 3, ¿quién más? Mi esposita y mis hijos, todos jugamos tenis. Mire, cuando uno está en clases de tenis le dicen haga de cuenta que esa raqueta es una espada y manéjela como una espada y es efectivo. Usted no necesita mayor cosa, es solamente tener movimientos con la raqueta como si fuera una espada, solo que no va a cortar la bola sino que la va a devolver o la va a mandar hacia el otro lado. Pero si usted, escúcheme esto, si usted no sabe manejar la raqueta, se mete unos raquetazos en las canillas que duelen, ¿oyó? Y si usted no sabe manejar la espada, se puede cortar usted mismo con ella. ¿Por qué le digo esto? Porque en Hebreos dice que la palabra de Dios es una espada de 2 filos. ¿Sabe qué significa eso? Los ocañeros afilan las cuchillas por lado y lado, ¿cierto? Yo hablo de los ocañeros porque mi familia es ocañera. Y el ocañero que no tenga una cuchilla empretinada no es ocañero, ¿no? Bueno, ya cuando se convierten ya no más. Abreguense, pero es de la provincia de Ocaña. La provincia de Ocaña. Mire, una espada de 2 filos corta para allá y corta de para acá. ¿Sabe qué es lo que eso significa? Que cuando yo practico o ejercito en la palabra de Dios, ella corta para allá y corta para acá. Yo no le vengo a predicar algo que yo no esté viviendo, porque si no fuera así, sería hipócrita. Yo soy consciente que pararse aquí a predicarle a usted es una responsabilidad grande, pero hago mi mejor esfuerzo por ser un hacedor de la palabra. ¿Usted recuerda hace 8 días cómo se llamaba la palabra? Entrenando mi espíritu. El espíritu se deja entrenar. Y uno de los ejercicios para entrenar el espíritu es ser
hacedor de la palabra. No solamente oidor o hablador de la palabra, sino hacedor. Entonces, fíjese, tanto el yelmo de la salvación como la espada del Espíritu hacen parte de la armadura que Dios nos dio ya a nosotros. Le dejo de tarea leer los otros elementos de la armadura, que no nos vamos a dedicar, solo tomé estos dos para decirle que el siguiente versículo, el 18, Efesios 6, 18. ¿Qué dice el siguiente versículo? Bueno, vamos a leerlo de acá. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Pero para yo hacerlo tengo que tener puesta la armadura de Dios. Es decir, mi oración en el Espíritu va a ser efectiva cuando yo tengo puesta la armadura de Dios. Es decir, la oración en el Espíritu es la corona de la armadura de Dios. ¿Por qué mucha gente ora y no sucede nada? Porque muchas razones. Primero, pueden orar dudando, y el que ora dudando perdió el año. Pero yo puedo estar convencido, pero si no tengo puesto el yelmo de la salvación y no tengo la espada del Espíritu empuñada, no tengo el escudo de la fe, no tengo el cinto de la justicia, pues voy a estar chuequeando y mi oración no va a ser efectiva. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para orar en el Espíritu? ¿Y qué indicaciones tiene la palabra de Dios para que nosotros lo podamos hacer? Porque no es difícil. O sea, si fuera difícil, pues no habría gente que ora y suceden cosas. Pero porque se ora y suceden cosas, significa que eso está al alcance de todos. Levante su mano y diga, yo puedo orar en el Espíritu. Es más, de pronto usted lo ha hecho y ni siquiera se ha dado cuenta. Entonces yo quiero a través de la enseñanza mostrarle 3 formas de orar en el Espíritu. No es que haya solo 3, hay muchísimas más, porque el Espíritu es Dios mismo y Él es autónomo y Él hace como Él quiere. Él reparte dones como Él quiere y a quien Él quiere. Y Él da dones según la capacidad de cada persona, es decir, no te va a dar algo que tú no puedas administrar. Amén. Bien, la primera acepción de la oración en el Espíritu es la oración en lenguas. Diga, oración en lenguas. Para eso tengo un texto, primera carta a los Corintios 14, 14 y 15. Primera de Corintios 14, 14 y 15. ¿Qué dice la escritura allí, Pablo? Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Siguiente. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y permítame explicarle algo. Los que somos bautizados en lenguas espirituales, el Espíritu nos da unas lenguas. Pueden ser 2, 3 palabritas nomás, pero son las lenguas que el Espíritu nos da. Hay gente que habla fluidamente en lenguas y canta en lenguas que el Espíritu da. ¿Cuándo comenzó el mover de las lenguas espirituales en la iglesia? El día de Pentecostés, allí en el aposento alto donde estaban reunidos los 120. Dice que en ese momento en Jerusalén se escuchó un estruendo fuerte. Yo me imagino como cuando ponían bombas acá y se escuchaba en toda la ciudad o en Bogotá. Yo estuve en la época en que Pablo Escobar puso las bombas allá en el DAS y todo eso. Y Bogotá, que es una sabana, usted escuchaba el bombazo en cualquier parte de Bogotá que estuviera. Estaba Eduardito recién nacido allá. El estruendo que el Espíritu Santo produjo es porque es un evento que todo el mundo tenía que conocer. O sea, el Espíritu Santo no está para estar escondido, sino para ser manifestado. ¿Cuál fue la manifestación en los discípulos del bautismo en lenguas y de la llenura del Espíritu Santo? Que comenzaron a hablar en otras lenguas desconocidas para ellos. ¿De dónde eran los discípulos? La gran mayoría. Galileos.
Natanael dijo, ya, y puede salir algo bueno de allá de Galilea. Eran considerados los más iletrados, los cargabultos, los que descargaban los barcos, los pescadores, la gente más baja, más rasa. Y sin embargo en este momento hablaban en árabe, en griego, en hebreo, hablaban en todos los idiomas de los que estaban allí escuchando. ¿Quién produjo este bautismo en lenguas espirituales? El Espíritu Santo de Dios. De modo que aquí el texto lo que está diciendo es que cuando yo hablo en lenguas, así mi mente y mi entendimiento no lo comprenda, mi espíritu sí. El hablar en lenguas debe hacer parte de nuestras prácticas de oración. Si usted es bautizado en lenguas, cuando usted esté orando y pidiendo por lo que normalmente pide, suelte las lenguas, suéltelas. Sean las 3 palabritas en lenguas que tiene, como las que yo tengo, que el Señor me regaló en un sueño. En sueño hablo fluidamente en lenguas. Despierto las 3 palabritas que el Señor me regaló, pero son las que el Señor me dio. Entonces, cuando yo hablo en lenguas, aunque yo no entienda, hablo misterios con Dios y mi espíritu es edificado. Así mi entendimiento no lo sea. Yo necesito pedirle al Espíritu Santo que me bautice en lenguas. Si usted no es bautizado en lenguas, pídale que usted quiere hablar lenguas angelicales. Pídaselo. Mire cómo Jesús nos la colocó. Dijo, si ustedes siendo malos dan a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Es decir, el Espíritu Santo no va a venir si usted no lo anhela, si usted no lo quiere. El Espíritu Santo viene cuando usted lo anhela, cuando usted lo quiere, Él va a venir. Porque Dios concede los anhelos del corazón. Dios no concede los caprichos, Dios concede los anhelos. Es decir, usted quiere el bautismo del Espíritu Santo, quiere hablar las lenguas, entonces pídalas y después que las reciba, cuídelas. Porque de una misma boca no puede fluir agua limpia y agua sucia. Si usted habla en lenguas, cuídese de decir una mala palabra, cuídese de hablar mal de su prójimo, cuídese, porque el Espíritu Santo es celoso porque es Dios mismo. Entonces, el hablar en lenguas debe hacer parte de nuestra oración, los que hablamos en lenguas, y los que no, pedirle a Dios que nos bautice en lenguas para poder orar en lenguas espirituales y nuestro espíritu es edificado. Ahora, sigue diciendo en el versículo 2, 1 Corintios 14:2. Mire lo que dice allí, Pablo también aclara. 1 Corintios 14:2, unos versículos atrás. ¿Qué dice el versículo 2? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿Qué fue lo que dije? El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Es decir, la ventaja de ser bautizado en lenguas es cuando yo hablo en lengua, estoy hablando directamente con el jefe, con Dios. Ahora, Pablo da muchas indicaciones de hablar en lenguas. Él dice, si alguien habla en lenguas, que interprete. Si no tiene la interpretación, cállese. Así dice Pablo, es decir, si usted está delante de un auditorio y el Espíritu Santo le motiva a hablar en lenguas, usted dice, bueno, Señor, yo voy a hablar en lenguas, pero dame la interpretación. Si no la tiene, dice, mejor cállese. Ahora, un día pasó algo curioso aquí en esta iglesia. Estaba el pastor Eduardo Puerto, ¿cuántos lo recuerdan? El líder de alabanza, y era en ese momento el líder de jóvenes. Y él en medio de la alabanza comenzó a hablar en lenguas. Y todo lo que él hablaba en lenguas, yo lo hablaba en español. Que Dios me dio en ese momento la interpretación, porque yo ni siquiera sabía. Yo me fui movido a hablar cosas. Y él dijo, pastor, todo lo que yo hablaba en lenguas, usted lo hablaba en español. Porque él tiene también el don de interpretación de lengua. Dijo, todo lo que yo hablaba en lengua, usted lo hablaba en español. Yo dije, gloria a Dios, porque yo ni siquiera sabía. Es decir, hay veces que uno habla en el espíritu
y no es consciente de eso, pero sin importar si es consciente o no, el espíritu es edificado. Porque yo hablo misterios con Dios y así yo no lo entienda, en el mundo espiritual suceden cosas sobrenaturales. Un día, ministrando una liberación, y fueron personas que llevaban mucho tiempo ejercitando en la liberación, y el espíritu se resistía, y yo ahí esperando, apoyándolos en oración. Y en un momentico solté las 3 palabritas en lenguas que el Señor me dio y el espíritu inmundo salió. O sea, yo no supe qué hablé, yo hablé solamente las 3 palabritas en lenguas y el espíritu inmundo dejó libre a la persona. Es increíble porque tanto Dios entiende y los demonios también. Cuando usted habla en lengua, ellos entienden lo que usted está hablando y ellos tiemblan y huyen. Entonces necesitamos, como parte de la oración en el espíritu, practicar las lenguas espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Cuando se ora en lenguas, la mente se aquieta, porque no oramos con la mente ni el entendimiento. Una vez que la mente es acallada, nos volvemos más conscientes de nuestro espíritu y de las cosas espirituales. O sea, necesitamos salir de la rutina, de la forma en que lo hemos hecho hasta el día de hoy y comencemos a ejercitar la oración en lenguas espirituales. Te va a decir, pastor, pero si yo no hablo en lenguas, entonces pídalas, porque está a su alcance, solamente que las pida y Dios se la va a dar. Amén. Mire lo que dice Romanos 8, 26 y 27. ¿Qué dice Romanos 8, 26 y 27? Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, la ventaja adicional de orar en lenguas es que así usted no sepa que esté orando, el Espíritu mismo intercede ante el Padre por la verdadera necesidad que usted o yo tenga. Porque esa es la bondad del hablar en lenguas. Por eso necesitamos entrar en ese nuevo mover del Espíritu Santo y de las lenguas, para que lo nuevo de Dios y la voluntad de Dios se haga una realidad en nuestra vida. ¿Cuántos aplauden al Señor por eso? Hay una bondad adicional de la oración en lenguas y de tener al Espíritu Santo. Marcos 13:11, y quiero tomar esto como referencia para lo que voy a decir. Marcos 13:11 dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Déjenme decirle esto. Aquí está diciendo que va a llegar un tiempo donde ser cristiano evangélico va a ser un peligro. Que por el solo hecho de ser cristiano evangélico nos van a perseguir y nos van a acusar y nos van a llevar ante tribunales. Eso es lo que está diciendo la palabra. Pero él dice, no se preocupe por lo que usted va a hablar, no se preocupe. Que en ese momento que a usted lo acusen injustamente, es el Espíritu quien va a hablar por usted. Pero para que yo llegue a ese nivel tengo que haber tenido un entrenamiento, y es lo que estamos haciendo. Estamos teniendo un entrenamiento de aprender a hablar, a orar en el Espíritu, para que cuando llegue el momento sea el Espíritu Santo el que hable por nosotros. Amén. Bien. La segunda forma de oración en el Espíritu, yo le he llamado la oración profética. ¿Cómo se llama? Voy a describírsela y ahora le regalo unos textos para que usted entienda más. La oración profética es la práctica de orar buscando la dirección y revelación del Espíritu Santo
para poder entender cuál es la voluntad de Dios. En esencia, es el Espíritu Santo compartiendo su conocimiento con la persona que ella no podría hacer por sus propios medios o su capacidad humana. Es decir, la oración profética es una oración donde yo soy guiado por el Espíritu Santo en qué voy a hablar o qué voy a decir. ¿Cómo se obtiene esto? Esto no es automático, es decir, no es como cuando yo me presente a hacer que me entreguen a un tribunal y el Espíritu Santo va a hablar por mí. La oración profética hay que provocarla. ¿Qué fue lo que dije? La oración profética hay que provocarla, hay que buscarla, hay que invertir tiempo y esfuerzo para que se haga en nuestra vida una realidad. ¿Será difícil tener práctica de la oración profética? No, es muy sencillo. Mire, Jesús nos lo enseñó. Solo que hemos pasado por alto muchas veces. En Mateo 6:6, Jesús nos da la clave para la oración profética. Mire lo que dice Jesús, Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Mire, ahí está. Siempre había estado ahí, nunca se había movido. ¿Sabe cuál es el problema de las personas? Ellos quieren ser usados por Dios, pero no quieren tomar el tiempo de ir a buscar en el secreto la dirección de Dios a través del Espíritu Santo. Quieren que solamente compararse aquí y decir en el nombre de Jesucristo ya produzcan milagros. No. Los pastores que han venido, los profetas, los que estuvieron en el aniversario del año antepasado, vino el pastor Elkin González. ¿Cuántos lo recuerdan? Él es de Cúcuta, está en Tunja, tiene una iglesia linda. El pastor Elkin vino con su esposa, estuvo viernes, sábado, domingo y se regresó el lunes. Y él dijo, lo dijo acá, dijo: cuando yo soy invitado a una iglesia que yo no conozco a nadie, yo llego al hotel, dejo mis maletas y salgo del hotel a la iglesia y de la iglesia al hotel. Dijo, y si el culto es en la noche, estoy todo el día orando y buscando la dirección de Dios. Que cuando yo me pare aquí 45 minutos o una hora y yo señale a alguien es porque el Señor me lo mostró primero allá en el aposento secreto. Así funciona. Es decir, eso no viene gratis. De pronto, por la misericordia de Dios, algún día nos puede el Señor mostrar algo, pero las batallas se ganan de rodillas en el cuarto secreto y la oración profética se ejercita en el cuarto secreto. Allá, porque el texto dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Por eso ustedes, los que estuvieron en ese aniversario, él llegaba y decía, ustedes allá, esa pareja, usted acá, varón, usted mujer, y les decía tal y como era. Y yo que conozco la iglesia, y yo nunca tuve tiempo de decirle a él la necesidad o el problema o la enfermedad de las personas. ¿Quién se lo mostró? Dios. Y déjeme decirle, este año viene el profeta Gustavo Riveros para nuestro aniversario. Es el maestro de Elkin. Y él no viene porque no quisimos, no. Dios nos habló a través del pastor Elkin y dijo, traigan a Gustavo Riveros. Es una orden de Dios. Y si Dios va a traer a ese profeta es porque Dios va a hacer cosas. Y yo sé que él ya está orando por lo que Dios va a hacer acá. Ahora usted también esté orando. Para que cuando suceda usted diga, eso ya me lo había mostrado Dios a mí allá en el lugar secreto. Porque así funciona la oración profética. Es decir, lo que usted va a orar en público, ya el Señor se lo ha mostrado en secreto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en nuestras oraciones debemos dar espacios de silencio. ¿Qué fue lo que dije? Cuando usted ore, no prenda el radio, como decimos jocosamente, ¿cierto? Y oré una hora.
de espacio, de silencio, para que el Espíritu Santo le hable. Porque a veces nos metemos en una oración y no damos tiempo que el Espíritu Santo nos hable para poder orar lo que Él quiere que oremos. Porque así funciona. Los que estuvieron ayer en el ayuno, cuando iniciamos el ayuno solo estaba Luis y yo, estábamos los dos. Dos son mayoría. Si dos se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pida, Dios hará. Después llegó Carlos Silva, después llegó más hermanos, mi hermana Dania, la hermana Alba Beatriz, ya se me olvidó quiénes más vinieron, como unas 6, 8, también estuvo Omar y Viviana, también al final, ¿no? Al final llegaron a la palabra, pero llegaron. Escúcheme, cuando yo comencé a orar, yo oré en esa dirección, Señor, que cuando tomemos el tiempo de orar, seas tú hablando a través de nosotros. Es decir, yo le pedí al Espíritu Santo que la oración de los que vinimos fuera una oración profética, que no fuera nuestro sentir, sino lo que Él sabe que necesita la iglesia y que nosotros debemos orar. Porque es muy fácil orar por sus necesidades y saber quién está enfermo y orar por los enfermos. Pero ¿cómo oramos proféticamente? Pues el Espíritu Santo nos colocará lo que tenemos que decir para que nuestra oración sea una oración profética. Pregunto, ¿es difícil hacerlo? No, lo que pasa es que hay que pagar un precio. Amén. Bien. Y la tercera forma de orar en el Espíritu, yo le he llamado el espíritu de oración. ¿Qué dije? El espíritu de oración. Usted va a decir, pastor, pero es lo mismo. No, no es lo mismo, es diferente. Una cosa es orar en el Espíritu y otra cosa diferente que hace parte de orar en el Espíritu es el espíritu de oración. Para ampliárselo, tengo varios textos. Primero, Hechos 1:12 al 14. Hechos de los Apóstoles 1:12 al 14. ¿Qué dice la palabra? Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban, ¿cómo? Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Déjeme decirle que este texto es el preámbulo, es la antesala del Pentecostés. ¿Cómo y dónde estaban ellos? Recuerde que el Señor ya había subido al cielo, ya había resucitado, y Él les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos, revestidos del Espíritu Santo. Él les dijo, vuelvan a Jerusalén. Y mire dónde estaban. Los 12, solo faltaba el que ya sabemos que faltó, Judas, el Iscariote. Estaban todos en el aposento alto con las mujeres, con sus esposas y con la madre de Jesús, con las Marías, porque había varias. Estaban unánimes orando y haciendo peticiones. ¿Qué fue lo que pasó allí? Primero ellos fueron obedientes al Señor porque Él les dijo no se vayan, quédense. Y ellos se quedaron obedeciendo y cuando ellos lo hacían, lo estaban haciendo en un espíritu de oración. Es decir, el espíritu de oración es el mover que trae el Espíritu Santo para que una comunidad se una en torno a un motivo, en torno a una necesidad. Por ejemplo, Colombia y el mundo están pasando por momentos especiales. Yo les llamo especiales. Que su oración es necesaria. Se necesita que todo el pueblo de Dios entre en ese espíritu de oración, en el mismo sentir, porque somos guiados por el mismo espíritu para pedir en la misma dirección. ¿Y qué vamos a pedir? El Espíritu Santo nos dará qué hemos de pedir, porque Colombia tiene promesa de parte de Dios.
Colombia es una tierra feliz y Colombia no la van a destruir los malvados ni los perversos. Entonces necesitamos unirnos en torno a esa necesidad porque nos afecta a todos. Si nosotros dejamos pasar este momento, después nos vamos a lamentar. Porque pudiendo haberlo hecho, no lo hicimos. Pero Dios tiene promesas, pero Él quiere y necesita que su pueblo entienda que hay un mover sobrenatural que llama a la iglesia a entrar en oración. Y esto es lo que es el espíritu de oración. Los discípulos lo entendieron y cuando ellos obedecieron, vino sobre ellos el Pentecostés y fue donde fueron bautizados en las lenguas y hablaban. Y dice que sobre la cabeza se depositaron lenguas como de fuego. Bien, todos ellos tenían en común algo, perseveraban, es decir, que no era la oración de un ratico, sino que todo el tiempo estaban en oración. Usted va a decir, pero pastor, yo trabajo, ¿cómo hacer? Si yo trabajo, yo tengo que trabajar. Déjeme decirle algo con algo que el pastor Satirio nos contó. Él viaja por el mundo, es invitado a casi todas partes del mundo. Ha estado en Australia, en Europa, en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, Brasil, que es el país de él, Venezuela. Y dice que en una ocasión en Centroamérica lo entrevistaron de una televisión, no recuerdo cuál. Y que la persona le preguntó, Pastor José Satirio dos Santos, ¿usted cuánto tiempo ora? Pregunta interesante, ¿cierto? ¿Usted contestaría esa pregunta? Si uno es honesto, contesta. Entonces el pastor Satirio contestó, yo no oro. Y la persona se iba como escandalizando, abrió la boca y dijo, yo soy oración. Escúcheme, usted puede volver de su día un día de oración. Aún estando trabajando, aún estando en su lugar de descanso, usted puede estar en un espíritu de oración y puede tener una vida de oración. Y aún estar haciendo otras cosas. Y aún descansando. Claro, es darle espacio al Espíritu Santo para que me use como un instrumento de intercesión. O sea que el espíritu de oración lo puedo ejercitar yo solo también, estando en casa, estando descansando. Entonces, lo que produjo que los discípulos tuvieran esa visitación tan especial fue precisamente la obediencia. Estaban conviviendo unánime juntos y estaban en un espíritu de oración. La iglesia necesita entrar en ese espíritu de oración. Otro ejemplo, Lucas 2:36 al 38. Lucas 2:36 al 38. Mire lo que dice la palabra de Dios. Estaba también allí Ana. ¿Quién estaba? A usted no se le va a olvidar este nombre. Profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Mire, esta mujer, saquemos cuentas, si llevaba 84 años de viuda, vivió 7 años con el marido, ¿cuánto suma? 91. Y pongámosle que se casó a los 20 años. ¿Cuántos años tenía? 111 años. Una mujer de 111 años no estaba quejándose, no estaba arrimada a ningún lado, estaba en el templo de Dios orando, intercediendo. Ella en su espíritu tenía el espíritu de oración porque ella esperaba el momento. ¿Y cuál era el momento? En que trajeran al Mesías, al niño, a presentarlo. Recuerde que los versículos anteriores hablan de Simeón, que es el que lo toma y ora por el niño.
y habla proféticamente. Y Ana también estaba allí y ella fue testigo presencial de que la promesa de Dios se cumplió y ella lo pudo ver. Aleluya, gloria a Dios. Yo siento la presencia de Dios en esta casa. Escúcheme, Ana, de 111 años, como sacamos cuentas, oraba y ayunaba y no se apartaba del templo. Llevaba 84 años haciéndolo, porque tenía en su corazón un espíritu de oración. ¿Quién la acompañaba? No dice quién, pero si nadie la acompañaba, ella y el Espíritu Santo eran bastante compañía. Amén. Otro ejemplo del espíritu de oración está en la primera carta de Timoteo 2:1. Primera carta de Timoteo 2:1 al 4. Ese texto lo tomó Pastor Eduardo en la predicación. Y ahora les explico algo. El Señor me regaló esta palabra, yo se la pedí, el Señor me regaló hace 8 días más o menos. Y yo lo primero que hago es que la cojo, la meto en el computador y cuando voy y el Señor me regala algo, cojo el celular y escribo todo lo que el Señor me regala y luego me siento a complementarla. Y me faltaba algo, Señor, me falta algo, Señor, me falta algo. Y cuando estaba en ese, Señor, regálame lo que me falta. Y me faltaba precisamente el espíritu de oración. Y este versículo hace parte de lo mismo. Primera de Timoteo 2 del 1 al 4. Mire lo que dice Primera de Timoteo 2 del 1 al 4. Bueno, leámoslo de acá. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Déjeme decirle algo. Pablo, que es el que nos ha dado las mayores instrucciones junto con el Señor aquí, del espíritu de oración, él lo que nos está diciendo es, en vez de usted ponerse a hablar mal de los gobernantes, aunque lo puedan ser, póngase a orar y a pedirle al Señor que los toque, que los alcance. En el B anterior, nuestro pastor oró de manera directa, dijo, entro a la casa de Nariño, tomo la mente y el corazón del doctor Gustavo Petro. ¿Habló algo mal del presidente? No, entró, dijo, Señor, tócalo, háblale en sueños, tócalo, visítalo, dijo, pero también habló fuerte, dijo, y todos los que se levanten en contra, avergüénzalos, quebrántalos. Es decir, su oración también tiene que ir cargada con autoridad. La oración, el espíritu de oración tiene que ser parte de la colectividad, pero también tiene que ser parte de su vida personal. Porque no hay otra manera de tener éxito. Cuando yo oro en el Espíritu, estoy orando conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos lo creen? La mayor necesidad que tenemos en este momento es aprender a ejercitar las herramientas que Dios ya nos dio. No necesitamos nada nuevo. Ya tenemos el Plan Felipe Integral, tenemos departamentos, tenemos alabanza, tenemos intercesión, tenemos sugiere. ¿Qué es lo que necesitamos? Ejercitar lo que ya conocemos. No es inventar nada nuevo, no. Ya todo está hecho. Lo que tenemos es que ser obedientes. Ahora, para yo tener una vida espiritual acorde a la voluntad de Dios, la santidad es innegociable. Yo no puedo pretender que viva de cualquier manera y que Dios me use, porque Dios usa vasos limpios. Su gloria se derramará sobre vasos limpios.
sobre vasos santificados. Y pareciera una palabra inalcanzable, pero usted y yo fuimos santificados, fuimos perdonados de nuestros pecados, fuimos declarados justos e inocentes por uno que pagó por nosotros. De modo que parte de la guianza del Espíritu Santo es ser obedientes. No sé cuánto tiempo usted ore. Usted puede orar 5 minutos, 10 minutos, media hora. El Señor dijo que lo mínimo 1 horita. Así le dijo a los discípulos. No han podido siquiera orar 1 hora. Entonces, si usted todavía no ha llegado a la hora, propóngaselo, saque el tiempo. Si está muy ocupado, entonces madrugue más. Sacrifique 1 horita de sueño que le va a ser altamente productiva para su vida familiar, empresarial, para su vida ministerial, para todo. Porque todo lo que es del Espíritu aprovecha para nuestra vida. ¿Te lo cree? Quiero que se coloque en pie por un momento. Ya terminé. No es complicado. No es complicado la oración en el Espíritu. Es muy sencillo. Es más, siempre la hemos tenido al alcance. Es de creerla y de practicarla. Es decir, aquí es donde tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor. Levanta tu manita al cielo. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra que nunca regresará vacía. Ella hará el propósito con el cual tú la trajiste y lo hará en cada vida. Señor, yo no conozco la vida privada de cada uno de los que están en este auditorio, pero tú sí la conoces. Tu Santo Espíritu que mora en ellos les conoce. Por eso yo te pido que conforme a tu santa y perfecta voluntad, trata con cada uno de ellos. Yo no sé qué necesita mi hermano o mi hermana, pero lo que sí sé es que necesita ser lleno y tocado por el Espíritu Santo de Dios. Y es el ejercicio que hemos venido haciendo, de poder tener el conocimiento para poder caminar en la senda que ya fue trazada para nosotros. Esta es una senda de santidad, es una senda de oración. La santidad es innegociable. Dios quiere usarte y los dones que ha depositado sobre ti son sobrenaturales, no son tuyos, son de Dios. Pero Él quiere honrarte en público, pero necesitas pagar el precio. El secreto del aposento, allí está la clave de la oración en el Espíritu, de las lenguas espirituales y de las más ricas y desbordantes revelaciones del Espíritu de Dios para este tiempo. Si quieres ser efectivo en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas, el Espíritu Santo es Dios y te puede dar la respuesta, pero necesitas buscarlo, de tal manera que cuando abras tu boca, sea mismo Dios hablando por su Espíritu a través de ti. Y es lo que Él está esperando. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillaren, oraren, pidieren perdón por sus pecados, dice: yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Allí está, no es difícil, está al alcance tuyo y al alcance mío. Los que no son bautizados en lenguas, pídanle al Señor: Señor, bautízame, lléname de tu Santo Espíritu. Yo no quiero seguir viviendo igual, pero tienes que anhelarlo, porque Dios concede las peticiones y los anhelos del corazón. Dios no concede caprichos, concede los anhelos del corazón. Y cuando venga a tu boca la oración profética, suéltala. Pero porque has buscado en el secreto, la oración profética vendrá. Y cosas que ojo no vio, cosas que oído no ha escuchado, cosas que no han subido al corazón del hombre fluirán a través tuyo para edificar la iglesia, para edificar tu casa, para edificarte tú mismo. Porque cuando hablas en lenguas, hablas misterios con Dios.
y así tu entendimiento no lo comprenda, tu espíritu es edificado y eres más consciente de tu vida espiritual. Yo quiero que los que anhelen ser bautizados por el Espíritu Santo pasen al frente, por favor. Tenemos tiempo, pasen al frente. Usted que dice, yo quiero ser bautizado por el Espíritu Santo. Yo no lo puedo hacer, pero el que bautiza está aquí. El que bautiza está aquí. Yo no bautizo en el Espíritu Santo, pero el que bautiza está aquí. Ven, acércate más, acércate más. Y ya que pasaste al frente, cierra tus ojos, no te vayas a distraer por nada. Espíritu Santo de Dios, aquí hay un pueblo hambriento y sediento de ti. Tú dijiste en tu palabra que si nosotros siendo malos damos a nuestros hijos buenos regalos, buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará el Espíritu Santo de Dios si se lo pedimos. Tú que anhelas, recuerda, el Espíritu Santo se derrama sobre vasos limpios. No puede haber de una misma fuente agua limpia y agua sucia. Es un compromiso, es una responsabilidad honrosa ser instrumento del Espíritu Santo de Dios, pero tú que lo anhelas, recíbelo. Recibe la llenura del Espíritu Santo de Dios, recíbela, recíbela. Recibe la llenura, Espíritu Santo de Dios. Como a ti te plazca, llena, 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 llena. Espíritu Santo de Dios, llena, llena. Recibe, recibe. Llena, Señor, llena, llena, llena. No te dejes distraer. Tú viniste con un anhelo y es ser bautizado en lengua, ser lleno del Espíritu Santo. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Recíbelo. Quédate callado, no digas nada. A veces eso es lo que pasa, no damos espacio a que sea el Espíritu Santo. Llena, Espíritu Santo de Dios. Comienza por sanar los corazones heridos. Comienza por sanar toda herida en el corazón. El Espíritu Santo va a entrar a lo más profundo de tu ser porque te conoce. Él escudriña lo más profundo de Dios y lo más profundo tuyo y va a comenzar a sanar tus heridas. Espíritu Santo de Dios, ahora sana toda herida que de la niñez ha atormentado a tus hijos y a tus hijas. Abandono, maltrato, violaciones, haber presenciado la muerte de un ser querido, que dejaron heridas. Hoy el Espíritu Santo las va a sanar y está sanándolas. Sana, sana, Espíritu Santo de Dios, los corazones. Sana. Equivocaciones que dejaron heridas, malas decisiones, hoy el Espíritu Santo las sana. No te culpes más, no te culpes más por aquella mala decisión. Fue propósito de Dios para que entendieras el amor y la misericordia de Dios. Yo no sé a quién le está hablando el Señor. No te culpes más por esa mala decisión que tomaste un día. Hoy el Señor te trajo aquí para sanarte y te sana y te restaura tu corazón, tu alma, tu mente. Esa mente a las que has permitido entrar pensamientos obscenos, pensamientos vulgares, pensamientos de muerte. Esa mente a la cual tiene acceso el enemigo, hoy tú la vas a blindar por el poder del Espíritu Santo. Dile: Señor, toma el control de mi mente, de mis pensamientos. Abre tu boca y dile: toma el control de mi mente, de mis pensamientos, te lo permito. Diga: renueva mi mente, renuévame, renueva mi mente, mi mente, mi mente. Diga: no quiero seguir pensando de la misma manera.
Diga, quiero pensar como Dios piensa. Quiero actuar como Dios quiere que yo actúe. Espíritu Santo de Dios, sigue, sigue, Señor, sigue, sigue. Alguien dijo o alguien pensó, tengo un quebranto de salud. Si el Señor me sana, voy a servirle. Pues recibe la sanidad. Recibe. ¿Hay algún problema para Dios en sanarte? Recíbelo. Ahora el problema es tuyo, porque Dios te sana con propósitos. No te equivoques, porque los propósitos de Dios son eternos y Él no puede ser engañado. Tu vida ahora ha sido cambiada, mudada a una vida de santidad, a una vida de obediencia. Y aún tus negocios, aún las cosas que haces, el Espíritu Santo te va a guiar para que seas exitoso en todo. No vas a perder un solo centavo en lo que inviertas, porque vas a tener la dirección de Dios. ¿Lo recibes? ¿Será difícil para Dios? Él conoce todo, te da sabiduría. Puertas de bendición se van a abrir para tu vida. Y vas a tener el discernimiento para entrar por ellas. No vas a dudar que es Dios quien te está abriendo la puerta. Pero aún si dudaras, pídele confirmación y Él no tiene ningún problema en confirmarte. Espíritu Santo de Dios, glorifícate en esta mañana, glorifícate, glorifícate. Trae ahora sanidad. Que vino enfermo, reciba sanidad. Por su llaga ya fuiste curado. Yo no sé de qué estaba sufriendo, pero para Él no hay nada imposible. Por su llaga ya fuiste curado y curada. Recibe sanidad. Recibe paz en tu corazón. Recibe paz. Si algo da el Espíritu Santo de Dios es paz. Cuando sientas intranquilidad, pregúntale por qué estás intranquilo y Él te va a decir la razón. Porque Él te guía a través de tu paz o de la falta de ella. Y no es difícil comprenderlo. ¿Lo recibes? Dale un aplauso al Señor. Dios te bendiga. Ven, paz a tu casa con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.